Así se vivió el debate de precandidatos presidenciales en Cartagena. En Cartagena, en la noche del sábado se llevó a cabo un debate presidencial con los precandidatos Daniel Palacios, Camilo Romero, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Carolina Corcho. Dicho espacio fue uno de los puntos en la agenda del Congreso Nacional de Marketing Político. El encuentro abarcó temáticas como seguridad, salud, reformas y manejo de recursos. Sin embargo, los dos primeros enfoques fueron los protagonistas detrás de las indiferencias notorias entre los precandidatos de la derecha y la izquierda colombiana. La primera pregunta, dirigida a los aspirantes de la presidencia, pretendía conocer las propuestas de los personajes frente a cómo combatir la inseguridad y la violencia en Colombia. Inicialmente, María Fernanda Cabal, en representación del Centro Democrático, aseguró que en el caso de ser la próxima presidenta de Colombia implementaría el desmonte de los decretos que atentan contra la propiedad privada y la libre empresa, recalcando además que los campesinos necesitan mayor protección. Al turno de la exministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, inició arremetiendo contra los candidatos de la derecha, señalando que hay que dejar este pasado atrás. Continuó agregando: necesitamos recuperar los millones de pesos que habían perdido los trabajadores cuando les quitaron la reforma laboral, cuando quitaron los dominicales, los festivos, regresen a los bolsillos del celador. Cabal, tomando uso del derecho a la réplica que tenían todos los candidatos presentes, respondió: ellos, la guerrilla, se encargó de empobrecer este país y generaron el paramilitarismo que nos unió en una guerra. Leer más sobre. Por su parte, el precandidato Daniel Palacios aseguró que para combatir la inseguridad reforzaría las medidas carcelarias, las condenas, y mencionó nuevamente su postura frente a la iniciativa de condenar a menores de edad que hayan estado involucrados en graves delitos, con penas coherentes a su hecho cometido. Juan Daniel Oviedo mostró su intención de establecer mesas de diálogos como una de las vías para erradicar la violencia del país, pero para sentarnos todos en esa mesa necesitamos que sea firme, que sea estable. Expresó que dichas mesas tendrían 4 énfasis: seguridad, infraestructura, recursos, disposición. Camilo Romero, del partido Alianza Verde, aseguró: pueden tener la garantía de la coherencia de la acción política, que no hago política para enriquecerme. Léase también, Salud. El espacio, que también fue moderado por Rodrigo Avendaño, presidente de Canal 1, tuvo como giro la salud de los colombianos, enfocado a preguntar a los precandidatos sobre si hace sentido que el sistema sea completamente estatizado. El primero en responder fue Camilo Romero, expresando: el fin debe ser el mismo, ese propósito común que deberíamos buscar, pero resulta que en el modelo en donde los privados entran y los privados entran por negocios, eso no son las madres de la caridad que van a ayudar. Se meten allí es a manejar los recursos de todos y todas. Romero agregó además que terminaron construyendo canchas de golf, dilapidando los recursos públicos de todos y de todas, y entonces empezaron a quebrar esas EPS. Ese ítem generó el nuevo debate de posturas frente a las acusaciones de robos y corrupción alrededor de la salud en Colombia, teniendo en cuenta que el precandidato casi al finalizar mencionó: se robaron la plata de la gente. Por su parte, María Fernanda Cabal respondió cuestionando en parte las afirmaciones de su oponente Romero: entonces, lo público es lo que no se roba, miren el imaginario con el que juegan, si hay privado, son ladrones, si hay público, no roban. Yo creo que ni ningún gobierno, que todos han robado, porque entre más grande es el Estado, más robo hay. Más Estado, más corrupción. Obviamente, por eso hay que achicarles la mano. En medio del debate, junto a Cabal, Daniel Palacios también evidenció las diferentes posturas con Carolina Corcho y con Camilo Romero. Aquí tenemos que hablar con la verdad. Vea, la pandemia en Colombia la superamos gracias a un sistema de salud mixto que tuvo la capacidad de responder, y así a muchos no nos gusta hablar de la pandemia porque eso es algo a los que a muchos no nos gusta hablar. Tenemos que decir que Colombia salió adelante por el sistema de salud. La precandidata Carolina Corcho, en su intervención sobre el tema, expresó de manera contundente: hoy las EPS sí son manejadas por clientelas politiqueras de las familias de los hoy opositores de las reformas, o quienes son los que manejaban las nuevas EPS. Siga leyendo. Por otra parte, el encuentro contó también con una polémica y controversia entre el público y los precandidatos en el momento en que, al seguir tocando temas como la corrupción, se habló de mafias. Cabe mencionar que una asistente desde el público expresó en voz alta que el expresidente Álvaro Uribe era un mafioso, a lo que María Fernanda Cabal respondió rechazando dicha afirmación y en una parte mencionó: las personas que son menores como ustedes, menores con el cerebro chiquito, lo único que les queda es agredir. La frase de la senadora generó arengas en el debate, requiriendo la intervención de los moderadores para evitar una alteración o posible altercado mayor.
El encuentro finalizó luego de aproximadamente 2 horas de debate. Para mantenerte siempre informado, suscríbete a nuestro podcast de la FM en RCN Mundo Go, Spreaker, Spotify y Apple Podcast o visita www.lafm.com.co. También encuéntranos en redes sociales como la FM Oficial.